Constantino. ¿Qué huele? Pound por pound. Dice ahí, dice, lo peor que te puede suceder es que te valga madre perder. Si ya no te importa, si ya no te duele perder, pues ya eres un muerto viviente, pero eso es lo peor, para mí es lo peor, por eso lo quise poner ahí. Sí, me encanta su Y al centro del ring para que vean. Para que reconozcan a los muchachos. Si ya no te importa perder, salte de aquí, no estás haciendo bola, salte de aquí, aquí no es tu lugar para estar. La carrera de Canelo, todo lo que ha hecho, mucha historia, ya está cerca de coronarse el primer peleador mexicano de conquistar todos los títulos en super mediano. Háblame sobre eso. Bueno, pues lo que te puedo decir, muchas cosas se han dicho. Lo único que les puedo decir a la gente que vea el video es que aquí empezó su historia, aquí empezó todo su camino, y bueno, y ahora su camino ha sido largo, su camino ya va a ser a 16 años que se hizo profesional, así que es un joven veterano, porque ya 16 años de profesional ya son muchos años, muchas peleas, mucho trabajo, pero volteas para atrás y dices, ha sido caminar y caminar y caminar, pero ha valido la pena, y ha valido la pena porque trabajamos fuerte, trabajamos duro y trabajamos bien, las cosas se hicieron bien. Siempre se hizo bien y ahí están los resultados. Entonces, si trabajas bien, te tiene que ir bien. Si eres responsable, te tiene que ir bien. Si eres disciplinado, te tiene que ir bien. No solamente en el boxeo, en todo lo que tú emprendas. Y también para ti. Si tú trabajas en muchas partes del mundo, ahora te tocó venir aquí a Guadalajara porque eres disciplinado, porque eres responsable y porque quieres hacer las cosas bien. Así que te tiene que ir bien en tu vida, siempre. Muchas gracias, don Checo, por las bonitas palabras. ¿Qué pensó usted de la última pelea de Canelo? Se vio espectacular en Texas, hizo historia. Sí, la verdad es que yo cuando terminó la pelea le dije, hoy te graduaste, te doy el grado de excelencia. Le dije, detrás de la excelencia ya no hay más, después de la excelencia ya no hay más. Por eso los reyes le dicen su excelencia. Después de un rey ya no hay más, solamente Dios, el gran rey. Pero aquí en la tierra la excelencia es para lo más grande. Y para mí ese día se graduó con excelencia, porque hizo una pelea inteligente, porque hizo una pelea que le convenía a Saúl, y eso es lo que siempre tiene que hacer el peleador, hacer lo que a ti te convenga, no lo que le convenga al rival. Él fue paciente, haciendo su pelea a su conveniencia, y llegado el momento aprovechó una falla del rival, aprovechó, y el golpe fue tan fatal que no hubo ya necesidad de más. Ahí el premio es la paciencia, sabiendo que estás haciendo bien y que llegado el momento, una falla que tenga aquel, la aprovechó, ¡pum! Tú fallas, yo aprovecho y se acabó la pelea. ¿Qué buena pelea Canelo contra Caleb Plant, que tiene el cinturón de la FIB? Bueno, pues a todos les ha ganado, por los cinturones, entonces todavía no se ha anunciado, todavía no se sabe si ya aceptó Plan, pero seguramente le espera la misma historia, el mismo final que a los demás, porque Saúl ahorita está justo en su mejor momento. Es un peleador que ya mueve la cintura, ya no te malgasta un golpe, ya todo lo hace bien, todo lo hace al 100, entonces pues seguramente tiene que lograr un triunfo más. ¿Qué tan orgulloso usted está de su hijo Eddie Reynoso? Que ha estado trabajando con Saúl y ha sido mucha historia. Bueno, yo estoy contento por lo que he hecho. Nunca me gusta hablar la palabra orgullo porque no se oye bonito. Estoy orgulloso, estoy muy contento por lo que está logrando, y también eso lo obliga a seguir trabajando y a seguir siendo. ¿Por qué lo ha logrado? Porque ha sido disciplinado. ¿Por qué? Porque mientras otras personas estaban festejando la Navidad y las fiestas de Año Nuevo y todo, él estaba trabajando. Entonces son los resultados, todo volvemos a lo mismo.
Todo lo que pasa es resultado de algo. Las cosas pasan por algo y para algo. Él está triunfando, ¿por qué? Porque ha trabajado para triunfar. No le ha llegado el triunfo acostado en la cama ni en una hamaca, ¿no? Él ha buscado el triunfo, él lo ha buscado como en el gimnasio, en las preparaciones. Eso es buscar el triunfo, buscar el éxito. Entonces, él ha estado ahí donde está el éxito. ¿Dónde está el éxito? En un gimnasio, en un ring, en un bosque corriendo. Ahí está el éxito y tengo que ir por él. El éxito no va a llegar a mi casa y tocarme, ya vine, soy el éxito. No. Lo ha buscado, lo ha encontrado y ahorita está en el lugar que se encuentra. Ahorita está, hoy por hoy es uno de los mejores entrenadores en el mundo del boxeo. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Él también empezó también aquí en este gimnasio. Una consecuencia de trabajar y trabajar bien. Mire, qué hermoso es que usted empezó aquí, después también Eddie y también Saúl. Pues sí, ¿qué quiere decir? Que venimos de abajo, no desconocemos cómo se vive abajo en las pequeñas ligas, pero de las pequeñas ligas brincamos a las grandes ligas y se ha hecho las cosas bien. Entonces, ¿qué es? Seguir trabajando, si te gusta seguir trabajando, seguir produciendo, muchachos, porque Saúl es la inspiración, todos quieren ser Canelos. ¿Por qué? Por la fama, por todo, por la cuestión económica, por todo. Entonces todos quisieran ser Canelos, pero para ser Canelos tienen que trabajar mucho. Canelos solamente hay uno y yo creo que saldrán muchos peleadores buenos, pero Canelo solamente va a haber uno. Y usted fue el que le dio el apodo, ¿no? Así es, yo le puse el nombre también, así que bueno, ya como sea, yo siento que ahí voy a estar en la historia. Porque cuando hablen de Canelo, ¿quién le puso Chepo Reynoso? ¿Y cómo se siente en una pregunta de Chepo? Pues, Chávez literalmente le pasó la antorcha en su pelea final, en la exhibición, a Canelo, diciéndole: aquí tenemos el mejor peleador mexicano y hasta el mejor peleador mexicano en la historia del boxeo mexicano. Bueno, es una cosa que se siente bonito. ¿Por qué? Porque ese peleador nació de este gimnasio humilde, de este pequeño gimnasio, de ese gran peleador que ahora es Saúl, y no lo dijo Pancho Pistola ni nadie, lo dijo Julio César Chávez, y le dejó como la estafeta, le dejó: ahora sigues tú, yo ya hice lo mío, ahora sigues tú. Entonces es muy bonito. Falta ahora, ojalá que Saúl mañana pasado, cuando se retire, se la deje a otro gran peleador mexicano para que la historia continúe. Así como a él le dejaron la estafeta, cuando Saúl se retire, también se la deje a otro peleador mexicano. Gracias, don Chepo. Constantino Garcia here for Little Giant Boxing. Make sure you guys subscribe and follow me on social media at Constantino Garcia.